El problema sería el siguiente, o la pregunta. Si en alguno de esos nodos, cuando sembramos la semilla, estamos muy cerquita de la respuesta, esa semilla fue una adivinanza muy atinada, allí no debemos hacer correcciones, nos debemos concentrar en aquellos nodos en donde al sembrar la semilla estábamos muy equivocados. ¿Cómo sabemos, si no conocemos la respuesta, es lo que se trata de averiguar, en cuál nodo estamos cerca de la respuesta y en cuál nodo no? El método que contesta la pregunta, que llamo método de relajación, un nombre para distinguirlo del anterior, ambos son de relajación, utiliza un procedimiento que calcula un residuo, que es la manera de apreciar qué tan lejos estamos de la respuesta. Necesitamos tener un estimativo para apreciar al sembrar una semilla en un nodo qué tan cerca o lejos estemos de la respuesta, buscando que en aquellos nodos que estemos cerca de la respuesta, pero les vamos a trabajar, les trabajamos a los que están más equivocados. Para apreciar eso, qué tan cerca, qué tan lejos estamos, vamos a definir una función que se llama el residuo. Consiste en que cada nodo, en cada uno de los nodos, voy a hacer la siguiente operación. Por ejemplo, en el nodo 0, un nodo típico. Sumo los 4 potenciales vecinos y le resto 4 veces el potencial en el nodo. En cada nodo hago la misma operación. Después de sembrar la semilla, calculo el residuo en cada nodo. Si en ese nodo, al hacer la conjetura inicial, hubiésemos adivinado la respuesta, entonces la suma en la derecha debería dar 0, porque equivale a la ecuación que en ese nodo se debe cumplir. No da 0, quiere decir que estamos equivocados, que no hemos llegado a la respuesta. El error lo mide R sub 0, más o menos grande R sub 0, más o menos equivocados estamos. El procedimiento para este método es así. Inicio, como en el caso anterior, sembrando una semilla con una conjetura razonable. Ya les he dicho que hay varias conjeturas. Inmediatamente calculo el residuo en cada nodo, por esta expresión. Observo, o hago caer en la cuenta, que estoy ilustrando el procedimiento con un caso particular en donde los vecinos son equidistantes. Si no fuesen equidistantes, la ecuación no sería esta, porque en un nodo no sería la cuarta parte de los vecinos. La ecuación sería aquí sumatoria de A sub i phi sub i menos el potencial del nodo. Es decir, como esta es la ecuación que se quiere cumplir aquí cuando son equidistantes, cuando no lo son, usamos la ecuación respectiva. Más complicado, pero si ustedes entienden el procedimiento con este caso sencillo, van a comprender qué hacer en un caso que no tenga tanta simetría. Entonces, eso es lo que llamo empezar. Luego, debo relajar cada nodo mediante 3 operaciones que les voy a explicar. ¿Cuál nodo relajamos? El que esté más equivocado, es decir, aquel cuyo residuo sea el más grande en valor absoluto. En ese me concentro. Relajarlo implica 3 operaciones. La primera, llevarlo a 0. Este es el residuo de un nodo cualquiera. Lo quiero hacer 0. Quiero que el residuo sea 0. ¿Qué le tengo que agregar para que eso sea cierto? Le voy a agregar una cierta cantidad, la llamo delta de R.
este más ese delta da 0. ¿Y ese delta cuánto es? Vale menos R0. Lo que le tengo que agregar a 20 para que dé 0 es menos 20. Primera operación. Segunda. Al hacer 0 el lado izquierdo de esta igualdad, pues se rompe la igualdad. El lado izquierdo da 0, el derecho no. Necesito que el derecho también dé 0. Debo manipular alguno o algunos de los términos del lado derecho. Y tengo muchas opciones. Podría modificar el potencial 1, el 2, el 3, el 4, el 0, o 2 de ellos, o 3 de ellos. Numerosas maneras tengo de lograr que el lado derecho dé 0. Entre esas se elige la que es más fácil de administrar. Consiste en no modificar los potenciales vecinos, sino únicamente el potencial del nodo. Entonces lo hago así. Delta de esta igualdad, delta R, igual, esto no van a cambiar, menos 4 veces delta del potencial del nodo. Entonces lo que le tengo que agregar a el potencial del nodo para que el lado derecho de 0 es, despejo de aquí, delta del potencial menos delta de R cuartos, o lo que es igual, R sub 0 cuartos. Hago 0 el residuo en el nodo, agregándole menos el residuo. Enseguida modifico segunda operación, modifico el potencial de ese nodo, sumándole R cuartos. Pero no es toda la historia, falta un detalle. Los residuos vecinos se modifican. Estoy trabajando sobre 0. Hice 0 el residuo de ese nodo y modifiqué el potencial de 0. Pero ese potencial modifica los residuos vecinos. Por ejemplo, el residuo en 1 se calcula sumando los vecinos R0, R5, R6, R7 y restándole 4 veces el potencial en 1, el residuo en 1. Como en la operación previa se modificó el residuo en 0, eso modifica el residuo en 1. ¿Cuánto? Delta de R1 igual a, estos no se van a cambiar, delta del potencial en 0, que es R sub 0 cuartos. Esas son las 3 operaciones. Relajar un nodo entonces es ejecutar 4 operaciones. Perdón, corrijo, 3 operaciones. Elijo aquel nodo en que el residuo sea más grande en valor absoluto. Lo hago 0, agregándole el negativo del residuo. Segunda operación, el potencial de ese nodo. Lo modifico, agregándole el residuo dividido por 4. Y tercera operación, los residuos vecinos, no los potenciales, los residuos vecinos. Los modifico agregándoles el residuo dividido por 4. Hechas esas 3 operaciones, de aquel nodo que era el más equivocado, el residuo es 0. Paso siguiente, vuelvo a mirar la malla, busco el residuo más grande y le hago lo mismo. Y repito, hasta que todos los residuos sean 0. Si todos son 0, las ecuaciones están cumpliendo. O tan pequeños como la precisión admitida lo autorice. Si, como fue el caso del ejemplo, estoy aceptando como error en un nodo la tercera cifra significativa, que es 0,1, si acepto que aquí puedo cometer un error de 0,1, el residuo aceptable sería 4 veces, 0,4. Si estoy buscando precisión, por ejemplo, de la décima, el residuo más grande aceptable es 0,4. 4 veces la precisión buscada. Para ilustrar el mismo ejemplo que he resuelto ya por 2 caminos, lo voy a resolver por este.
busco que los cálculos se hagan sobre una gráfica de la región en la que se busque el potencial, para que sea más fácil no perder de vista lo que se hace. Es muy fácil cometer un error por descuido. Inicializo. Paso inicial. Tiene 2 etapas. Siembro la semilla. A la derecha de cada uno de los nodos voy a ubicar el potencial. Entonces, a la derecha, la semilla. Esta semilla, a la derecha, es la misma del caso anterior. Se encuentra por medio de una conjetura razonable. Luego, calculo el residuo y lo voy a ubicar en cada nodo al lado izquierdo. ¿Cómo resultó? Sumo los 4 vecinos de ese nodo. 53,2 más 100 más 0 más 18,8 y le resto 4 veces 43,8. Resultado me dio menos 3,2. Y así voy por los demás hasta que tengo lista la primera fila. Eso es lo que llamé inicializar. Sembrar con una conjetura razonable la semilla, iniciarla y calcular el residuo. Ahora miramos todos los residuos de esa malla. Empezamos por el que esté más equivocado, el que tenga el mayor valor absoluto. Encontramos que es 3,4. Lo hago 0, sumándole menos 3,4, entonces daría 0. Y luego al nodo, al total del nodo, le tengo que agregar 3,4 dividido por 4. 3,4 dividido por 4 da 0,85. Estoy trabajando con un decimal, no con 2. Entonces le debo agregar o 0,9 o 0,8. Uno de los dos. Elegí agregarle 0,8. Entonces quedó 7. Al agregarle 0,8, estrictamente no hice 0 el residuo. 4 veces da 3,2. Es decir, a 3,4 no le resté 3,4 para hacerlo 0. Le resté un número que fuera divisible por 4, un residuo aceptable para no tener que manejar sino una décima, no manejar 2. Entonces, a 3,4 le agregué menos 3,2, entonces da 0,2. Primera operación. Segunda, la cuarta parte del residuo, que es 0,8, se le agrego a este potencial, da 7. Ese 0,8 se lo agrego a los residuos vecinos. Aquí tengo menos 0,2, le agregué 0,8, da 0,6. Otro vecino, era menos 0,2, le acabo de agregar 0,8, da 0,6. Y ya acabé con ese nodo. Hice las 3 operaciones. Vuelvo a mirar la malla, ¿cuál es el más equivocado? Encontramos que es Pude haber empezado también por ese, cualquiera de los dos. Le hago lo mismo. Le sumo menos 3,2, 0,2. Le agrego al potencial 0,8, 7. A los residuos vecinos, menos 0,2 más 0,8, 0,6. A acabo de modificarlo, le agrego 0,8, 1,4. Observen que los residuos van bajando. ¿Cuál es el más equivocado ahora? El 3,2 que está arriba, menos 3,2. Lo hago 0, sumándole más 3,2, entonces queda 0. Al potencial del nodo y a los vecinos les debo sumar la cuarta parte del residuo, o sea, le sumo algebraicamente, menos 0,8, era 43,8, quedó en 43. Luego paso a los residuos vecinos, aquí tenía menos 0,2,
le agrego menos 0,8 a menos 1. En este iba en 0,6, queda menos 0,2. Paso a este de acá, ya menos 3,2 es el más grande de los residuos que quedaron. Iguales operaciones, 0. El potencial de agrego menos 0,8, 43. Este residuo que estaba en menos 1 queda menos 1,8, un error del acetato. Y a este de abajo, que es el vecino, siempre los vecinos, queda en 0,6. Vuelvo a mirar, ¿cuál es el residuo más grande que quedó? Aquí quedó menos 1,8, aquí quedó más 1,4. Ese menos 1,8 es el más grande. Menos 1,8. ¿Cómo lo hago 0? Le voy a sumar una cantidad que sea dividirse por 4. Podría sumarle más 1,6. O podría sumarle 2, ambos divisibles por 4. Bueno, opté por sumarle 2, 2,0. Recuerden que es menos 1,8. Más 2,0 a 0,2. La cuarta parte, 0,5. Entonces 53,2 le sumo menos 0,5, 52,7. Luego al residuo de la izquierda que estaba en 0,6, entonces menos, perdón, me equivoqué. A este de la izquierda que estaba en 0 quedó en menos 0,5. 0 menos 0,5. CO2 menos 0,3. Colectivamente todos esos residuos van bajando paulatinamente. Y me detuve, después de otras operaciones, cuando los residuos, observen, son menos 0,1, 0,0, menos 0,1, menos 0,2, 0,1, 0,2. Todos ellos son inferiores a 0,4. Ya acabé. Los valores finales obtenidos para el potencial coinciden con los de los dos casos anteriores, porque no es que un procedimiento sea más exacto que los otros, no, idéntica exactitud, solo que se llega a la respuesta de una manera más rápida. Si uno quiere mejorar la exactitud, no es sacando más cifras decimales, no tiene sentido. Se obtiene mayor precisión subdividiendo más la cuadrícula, con más nodos, pero no vale la pena. Estos 9 valores que hay ahí, al compararlos con los exactos que se pueden obtener por medio de la serie, en ninguno de los nodos tengo un error superior a 0,4. Si comparamos el número de operaciones que hubo que hacer aquí para llegar a la respuesta, son inferiores a las 225 que mencioné en el caso anterior. O sea, llega uno a la respuesta más rápido porque hay nodos que ignora. Es decir, nodos, por ejemplo, no lo tuve que modificar. La semilla fue de 25 y quedó en 25. No tuvo que modificarlo porque ya estaba en la respuesta. Al concentrarme en los más equivocados, el número de operaciones es inferior. Es un método más inteligente que el anterior, lleva a la respuesta más rápido e inclusive cambiamos otra vez de máquina de cálculo. Si el primer procedimiento requería una computadora de alta capacidad para manejar n ecuaciones con n incógnitas, luego pasé a una calculadora común y corriente, sin mayores pretensiones. Aquí puedo usar la calculadora digital más elemental, los dedos. Podemos sumar y restar con los dedos. De ahí viene la palabra digital, pues dedos, de los dígitos. Dividir por 4, sumar, no requiere pues usar calculadora. Todavía este método se puede mejorar. Hay otro procedimiento que no es del caso pues tratar, en donde la relajación es excesiva, se llama sobrerelajación, buscando llegar más rápido a la respuesta. Cae pues todo esto en la categoría de métodos numéricos. Hay muchos. El problema es muy sencillo, habrá problemas más difíciles. Los procedimientos se van a
a acompañar del respectivo programa de computador para que repita los cálculos. Observen que los procedimientos son muy repetitivos. En el primer caso, una iteración en dos direcciones, filas y columnas. En este segundo caso, hay que mejorar el procedimiento porque hay que empezar buscando el residuo más grande. Hay una función de rastreo. No vale la pena hacer el software, pues, para hacer un cálculo una vez en la vida. Lo encontramos en diferentes programas, inclusive de método gráfico. En el Marcada hay una rutina para dibujar mapas, solo que el mapa no se hace por tanteo y error, sino que se resuelve numéricamente por estos procedimientos y luego el mapa. La ventaja del mapa, aunque no sirva para calcular el campo, es que permite ver el campo. Lo que es una idea, el campo es una idea, vemos un diagrama del mismo, por eso lo llamé ideograma. Bueno, con esto hemos terminado el tema del segundo capítulo del curso, resolver sistemas electromagnéticos que son independientes del tiempo. Estos procedimientos que hemos visto nos van a servir para el siguiente capítulo, el más importante del curso, donde los sistemas dependen del tiempo. Nos van a servir porque ya tenemos una idea de cómo resolver ecuaciones en derivadas parciales. Y luego veremos que hay sistemas electromagnéticos que, aunque varían con el tiempo, lo hacen lentamente. Entonces, como aproximación razonable a ellos, podemos utilizar soluciones independientes del tiempo. Problemas que no dependen del tiempo son soluciones para los que sí dependen del tiempo. Entonces, este método y los anteriores van a justificar para el cálculo de esa aproximación. Nos vemos.